Hace miles de años, en una tierra abrasada por el sol y abrasada por la arena, en el corazón de una llanura fértil regada por el río Jordán, se alzaban dos ciudades gemelas, Sodoma y Gomorra. Eran joyas en medio del desierto, ricas en comercio, rebosantes de vida, pero oscurecidas por un veneno que corría más profundo que sus ríos, la corrupción de sus habitantes. Esta es la historia de su destrucción, un relato de fuego, justicia divina, y un hombre atrapado entre la fe y la desesperación. Sodoma y Gomorra no siempre fueron sinónimos de pecado. En sus inicios eran ciudades prósperas, centros de intercambio donde caravanas de mercaderes llegaban cargadas de especias, telas y metales preciosos. Sus mercados bullían de actividad y sus murallas prometían seguridad. Pero con la riqueza llegó la codicia, y con la codicia, la decadencia. Los habitantes de estas ciudades se entregaron a excesos sin freno, orgías interminables, crueldad hacia los débiles, y una arrogancia que los llevó a burlarse de todo lo sagrado. En las calles de Sodoma, los ricos pisoteaban a los pobres, y en Gomorra la hospitalidad era un concepto olvidado. Los viajeros que buscaban refugio eran humillados, y los gritos de los oprimidos se perdían en el bullicio de banquetes interminables. Los dioses, según las creencias de la época, observaban desde los cielos, y su paciencia comenzaba a agotarse. En medio de este caos vivía Lot, un hombre sencillo, sobrino de un patriarca llamado Abraham. Lot había llegado a Sodoma buscando una vida mejor para su familia, pero con el tiempo se encontró atrapado en una ciudad que despreciaba su rectitud. Cada día, al cerrar la puerta de su casa, escuchaba los ecos de la depravación en las calles. Risas crueles, lamentos de víctimas, y el constante murmullo de una ciudad que había olvidado el temor a lo divino, la visita celestial. Una tarde, mientras el sol se ponía en un cielo teñido de sangre, dos extranjeros llegaron a las puertas de Sodoma. Vestían túnicas blancas que parecían brillar bajo la luz crepuscular, y sus rostros tenían una calma que desentonaba con el caos de la ciudad. Eran ángeles, enviados por Dios para probar el corazón de Sodoma y decidir su destino. Lot, sentado a la entrada de la ciudad, los vio y sintió un escalofrío. Algo en ellos le decía que no eran simples viajeros. Con la hospitalidad que aún conservaba, Lot se acercó y les ofreció refugio en su hogar. «Señores, por favor, vengan a mi casa, descansen, coman, y mañana podrán seguir su camino», dijo con una reverencia. Los ángeles, tras un momento de silencio, aceptaron. Pero la noticia de los forasteros se extendió como un incendio en la ciudad. Los habitantes de Sodoma, hambrientos de crueldad, comenzaron a reunirse frente a la casa de Lot. Querían a los extraños, no para darles la bienvenida, sino para someterlos a sus deseos más viles. La muchedumbre golpeaba la puerta, gritando obscenidades. Lot salió, enfrentándose a ellos con el corazón acelerado. «Hermanos, no hagan esto. Estos hombres son mis huéspedes. Tomen a mis hijas si quieren, pero no toquen a estos viajeros». Su súplica desesperada solo provocó risas y burlas. La turba avanzó, dispuesta a derribar la puerta. Entonces, los ángeles actuaron. Con un destello cegador, dejaron ciegos a los agresores, que retrocedieron tambaleándose, gritando de dolor. Dentro de la casa, los ángeles revelaron su verdadera naturaleza a Lot. «Esta ciudad está condenada», dijo uno de ellos, con una voz que resonaba como el trueno. «El clamor de su pecado ha llegado a los cielos, y Dios ha decidido destruirla. Toma a tu familia y huye, porque al amanecer, Sodoma y Gomorra serán borradas de la tierra». Lot, con el rostro pálido, reunió a su esposa y a sus dos hijas. Les explicó la advertencia, pero su corazón estaba dividido. Había construido una vida en Sodoma, y aunque despreciaba su corrupción, la idea de abandonarlo todo le resultaba abrumadora. Sus hijas, jóvenes y asustadas, se aferraban a él,
mientras su esposa dudaba, mirando hacia atrás, hacia la ciudad que había sido su hogar. Los ángeles los apuraron. «¡No miren atrás! ¡Corran hacia las montañas y no se detengan!». El alba comenzaba a romper el horizonte, y un calor extraño comenzaba a ascender desde el suelo. Lot y su familia corrieron, tropezando en la oscuridad, mientras detrás de ellos, la llanura del Jordán temblaba. Entonces, el cielo se abrió. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y una lluvia de fuego y azufre comenzó a caer sobre Sodoma y Gomorra. Las llamas consumían todo: casas, templos, mercados, y a los habitantes que gritaban en vano por misericordia. El suelo se agrietó, y columnas de humo negro se alzaron hacia el cielo, oscureciendo el amanecer. La tierra misma parecía gritar de dolor, mientras las ciudades eran devoradas por el juicio divino. La esposa de Lot, incapaz de resistir la curiosidad o el apego, desobedeció la advertencia. Giró la cabeza para mirar atrás, para ver el hogar que dejaba. En un instante, su cuerpo se transformó en una estatua de sal, inmóvil, un testimonio eterno de la fragilidad humana frente a la voluntad divina. Lot y sus hijas, con lágrimas en los ojos, siguieron corriendo, sin mirar atrás. El silencio, después del fuego. Cuando el sol alcanzó su cenit, no quedaba nada de Sodoma ni Gomorra. Donde antes había ciudades bulliciosas, ahora solo había un páramo humeante, cubierto de cenizas y sal. El aire olía a azufre, y el silencio era tan profundo que parecía que el mundo mismo había contenido el aliento. Lot y sus hijas encontraron refugio en una cueva en las montañas. Allí, en la soledad, lloraron por lo perdido: una esposa, una madre, un hogar. Pero también reflexionaron sobre la lección que la destrucción de las ciudades había dejado. La arrogancia, la crueldad y el desprecio por lo sagrado habían llevado a Sodoma y Gomorra a su fin. Lot, un hombre común atrapado en un mundo corrupto, había sido salvado por su fe y su disposición a actuar con rectitud, aunque fuera imperfecta. En la distancia, Abraham, el tío de Lot, observaba desde una colina. Había intercedido ante Dios, pidiéndole que salvara las ciudades si encontraba siquiera a 10 justos. Pero no los hubo. Las columnas de humo que se alzaban en el horizonte eran la respuesta final. Abraham inclinó la cabeza con el corazón apesadumbrado y siguió su camino, sabiendo que la justicia divina, aunque terrible, era inapelable. La historia de Sodoma y Gomorra se convirtió en una advertencia que resonó a través de los siglos. Los viajeros que pasaban por la llanura del Mar Muerto, donde se decía que las ciudades habían estado, contaban historias de un suelo estéril donde nada crecía, y de extrañas formaciones de sal que parecían figuras humanas congeladas en el tiempo. Algunos decían que, en las noches silenciosas, aún podían escucharse los ecos de los gritos de los condenados, y así, la caída de Sodoma y Gomorra se convirtió en un relato eterno, una advertencia sobre el costo de la decadencia moral y la importancia de la hospitalidad, la justicia y la humildad. Lot, el hombre que escapó del fuego, llevó consigo no solo su vida, sino una lección que el mundo no olvidaría. Incluso en la oscuridad, un solo acto de bondad puede ser la chispa que salva un alma del abismo.